¿Cómo le va, José Luis? Aquí Evangelina Argüello lo saluda junto al equipo de Radio Mitre Mendoza. Hola, ¿qué tal? Buen día, Evangelina, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la comunicación. Bueno, Por favor, un placer. en primer lugar, consultarle sobre, cuál es su opinión en relación a todas estas medidas que ha tomado el presidente Alberto Fernández, por un lado por el tema de la salud y por otro lado, cómo impactan en la economía. ¿Cree que ha sido muy rígido en el tema de la cuarentena? ¿Debería haber sido un poco más flexible el presidente? Mire, a ver, las cuarentenas en el mundo demuestran, a ver, afortunadamente para Argentina, dentro de la tragedia que es esta pandemia, la pandemia empezó mucho antes en el mundo que en Argentina. Por lo tanto, cuando está llegando a la Argentina el virus, uno ya tiene alguna información de qué es lo que ha ocurrido en la realidad de los países, no en la teoría. Y uno ve que las cuarentenas en los países han ido y venido entre muy duras y muy blandas. Un mismo país arrancó la cuarentena muy blanda, la terminó endureciendo, después la terminó ablandando otra vez, volvió a endurecerla y así. Y otros países han comenzado con cuarentenas muy duras. Como una cuarentena muy dura destruye la actividad económica, la han aflojado, pero al aflojarla comenzó otra vez el virus a pegar fuerte, la han vuelto a apretar, en fin. Diría que no hay un modelo de decir, bueno, hay una sola cuarentena posible. No hay una sola cuarentena posible. Sí le diría que simplemente hay que ser coherente. Si usted elige una cuarentena muy blanda, como fue Estados Unidos, como es Brasil, usted va a tener una cantidad de infectados gigantesca, comparado con otros países donde la cuarentena fue más dura, ¿no? Al mismo tiempo, desde el punto de vista económico, una cuarentena blanda permite que la caída inexorable de la actividad económica sea menor que en un país donde la cuarentena ha sido más dura. Simplemente hay que ser coherente con esto. Una cuarentena dura, como la que eligió el presidente, bueno, provoca un derrumbe de la actividad privada y es lo que implica que el gobierno tiene, al revés de lo que ha dicho el presidente y al revés de lo que está haciendo el gobierno, ser muy agresivo, muy activo en el salvataje al sector privado que quiebra como consecuencia de una cuarentena muy dura. Pero esto es una cuestión de lógica, no de ideología. Si usted tiene a todo el mundo metido dentro de su casa, cumpliendo la cuarentena, ¿quién produce? ¿Quién factura? ¿Quién vende? Nadie. Entonces a usted se le derrumba la actividad privada, pone en riesgo quiebras, empresas, monotributistas, autónomos, pone en riesgo de quiebra, mejor dicho, a toda la economía. Y eso es grave, no solo por lo que implica en sí mismo, sino porque además esto tiene efectos ulteriores, explosión de la pobreza, y además el Estado se va a quedar sin impuestos para poder financiar el gasto público, porque ¿quién va a pagar impuestos cuando no tiene para comer, porque no ha facturado nada? Entonces, simplemente lo que digo es, el gobierno se equivocó. A ver, esa frasecita del presidente, nadie lo va a correr con la economía, indica toda una incoherencia de cómo se ataca las tremendas consecuencias económicas de una cuarentena como la que decidió el gobierno, que yo no la juzgo, ¿no? Es un tema sanitario, creo que el gobierno se equivoca incluso en haber tomado la decisión de la cuarentena solo por cuestiones sanitarias, también debería haber intervenido la economía, porque como estamos viendo, esta cuarentena está derrumbando la economía, ¿no? Esper, ¿cómo le va? Buen día, Cintia Vargas lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Cintia. ¿Qué pasó ayer con el dólar? ¿Qué pasó ayer con el Banco Central que tuvo que salir a frenar? ¿Qué podemos esperar, digamos, en el día de hoy? Mire, yo le voy a decir qué está pasando con el dólar, pero los argentinos nunca aprendemos lo que hay que hacer en la buena, por lo menos aprendámoslas en la mala. Déjeme un segundito continuar un poco lo que le decía antes, porque tiene que ver con el dólar, no es que me voy por las ramas. Claro. El derrumbe en la actividad económica que provoca una cuarentena tan dura como la que decidió Argentina, y yo no la juzgo, simplemente lo que critico es la falta de coherencia, hubiera requerido salir en salvataje del sector privado de manera mucho más agresiva de la que hizo el gobierno, mucho más intensa, para evitar un derrumbe de la actividad económica, para evitar un derrumbe de la recaudación, para evitar una explosión de la emisión monetaria como está ocurriendo hoy, que es la que está detrás del aumento del dólar. A ver, acá ha explotado la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal por culpa no solo de los aumentos de gastos que hay que hacer para salvar al sector privado, sino también la recaudación se ha derrumbado. Nadie está pagando impuestos, con toda la razón del mundo, porque la gente primero
quiere facturar, y después de facturar quiere pagar las cuentas, por lo menos pagar la comida, y después recién pagar impuestos. Hoy pagar impuestos es un lujo que millones de argentinos no se pueden dar porque no están trabajando, porque están cumpliendo la cuarentena. Entonces, eso ha hecho explotar el déficit, eso ha hecho explotar la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, y por ahora se le está descalibrando el dólar. Con el tiempo se le van a descalibrar los precios también. Acá vamos, si seguimos emitiendo así, en algún mes o en algunos meses de lo que resta del año, a tener un salto en el nivel de precios que le va a hacer saltar la pobreza, y eso va a ser otra complicación. Por eso, vuelvo al principio, acá ha habido un error garrafal, grosero del gobierno, en, una vez decidida la cuarentena que decidió, no ser coherente con el derrumbe de la actividad privada que eso iba a provocar. Claro, exacto. José Luis, buen día. Victoria Fierro lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Quería preguntarle su visión sobre este impuesto a la riqueza que se está proponiendo desde el gobierno. Ridículo, una falta de respeto al sentido común total. Es la misma falta de sentido común que yo critico del gobierno en materia económica, de no salir al salvataje de la pobre gente de trabajo que se está fundiendo por la cuarentena que decidió, e insisto, no la juzgo, simplemente pido coherencia. Nadie está para hablar de impuestos, acá no estamos para hablar de esas cosas, ahora, porque además, mire, es ridículo porque no tiene sentido estar hablando de un impuesto nuevo cuando la actividad económica se derrumba y los impuestos se derrumban porque la gente no trabaja, sino porque además nos engañan con la magnitud de las cosas. Mire, el aumento del déficit fiscal por culpa de la caída en la recaudación, por culpa del aumento del gasto público, estamos hablando de 2,5 billones de pesos más. A ver, se lo pongo un número más redondo, pongamos 2 billones. 2 billones es un número, el número 2 y 12 ceros. Este impuesto, con los cálculos más optimistas, puede llegar a recaudar el 10% de ese aumento del déficit fiscal, 200.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, abriendo el Congreso para sesionar por una suba de impuestos que va a representar solucionar el 10% del problema. Miren, si van a abrir el Congreso para sesionar, úsenlo para cosas más inteligentes, como por ejemplo, que todos los DNU que ha sancionado Fernández, porque Fernández está gobernando por decreto, que se los ratifique o no en el Congreso como establece la Constitución Nacional. La otra cosa que podrían hacer, ya que van a hacer sesionar el Congreso, para evitar que quiebre el sector privado, que le permitan a las empresas y a los trabajadores firmar acuerdos laborales de salarios y de duración de la jornada laboral completamente fuera de las leyes del contrato de trabajo vigentes, porque estamos en una situación extraordinaria de pandemia. Si van a abrir el Congreso, en lugar de usarlo para la tontería de un nuevo impuesto, que lo usen para que nación, provincias y municipios, con el aval de la Corte Suprema, transitoriamente al menos, el gasto público se reduzca fuertemente en la parte del Estado que no está abierta. Hoy el Estado está tan cerrado como la actividad privada. Bueno, esa parte no puede ser que cobre el 100% de los salarios, porque ninguna persona en el sector privado lo está haciendo. Claro. Entonces pongámonos un pie de igualdad a los que no trabajan hoy en el Estado, porque el Estado está cerrado, salvo salud y seguridad, con la gente de trabajo que está en el sector privado. Ahora, José Luis, ¿qué opinión tiene sobre esta propuesta que va a hacer la Argentina para a los acreedores, los tenedores de deuda bajo la jurisdicción internacional, la negociación que va a llevar adelante, que está llevando adelante Martín Guzmán? No la conozco, así que no voy a opinar sobre el contenido. Se le diría que el gobierno se equivocó feo en ampliar el default de la deuda pública que había comenzado el gobierno de Macri el año pasado de la mano de la Cunza, el ministro de Economía de Macri. Se equivocó al ampliar el default a la deuda en moneda extranjera, legislación local, como pasó hace un par de semanas. Por lo tanto, advierto que sería un error que esta propuesta no fuera aceptada por los acreedores y Argentina entrara en default. No estoy pronosticando un default, sino que digo, tenemos que evitar un default, porque usted no puede ser que se quede con una sola fuente de financiamiento del mega déficit fiscal al cual vamos, que es la emisión monetaria. Se tiene que tener abierta la canilla de la deuda para financiar su déficit, para evitar emitir tanto, porque tanta emisión hoy le está descalibrando el dólar. En el futuro le va a descalibrar los precios y eso va a traer una nueva ronda de pobreza que usted va a tener que enfrentar como gobierno. Por lo tanto, sería importante que el gobierno evite un default de la deuda, porque es necesario mantener otro canal de financiamiento del déficit, además de la emisión.
Bien. José Luis, le agradecemos mucho la comunicación con No, Radio por nada, Mitre muy buen Mendoza. día.